Buenas noches, profe, compañeros. Mi nombre es Juan Camilo Arias de la Tecnología de Análisis de Costos y Presupuestos. El día de hoy vamos a hablar y dándole gracias al profesor por la oportunidad, pues en este caso, digamos, de dar a entender y demostrar todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas semanas. Eh, Queremos hablar el día de hoy acerca pues de esto, digamos, de lo que hemos aprendido, lo que hemos logrado canalizar a lo largo de 13 semanas ya de aprendizaje en esta materia. Pues vamos a definir inicialmente el proceso de aprender. Lo tomamos como, o se define como el proceso en el cual se adquieren habilidades, razonamiento, y es la función más importante de animales, es decir, de seres humanos, también de pues, seres vivientes y sistemas artificiales, en conocer, hacer, convivir y ser. Cuando hablamos de animales y de sistemas artificiales, pues que hoy en día, digamos en la tecnología 4.0 y las más avanzadas que se ven, pues ya vemos que en este caso la inteligencia artificial es un campo que se ha expandido demasiado y digamos que de cierta manera, aunque es un tema que realmente es bastante importante es por el análisis, por el desarrollo que ha tenido, también puede ser un tema que concierne un poco, porque a veces no sabemos cuáles son los límites o si hay o si existen límites como tal para esta materia. Sin embargo, hemos visto que, digamos, de acuerdo a los lenguajes de programación y los sistemas y todo lo que se puede ver, pues hoy por hoy la inteligencia artificial ha tomado gran fuerza y ya no solamente lo que son los seres humanos y los animales en general, pues tienen este conocimiento de aprender de las experiencias, sino que también lo hacen los sistemas artificiales. Con base en eso, el aprendizaje conlleva a varias estrategias, ¿cierto? Que ya las vamos a ver, que generan, pues digamos, o se genera por medio de algunas estrategias y algunas de ellas son como la motivación que tiene cada persona, pues, y el granito de arena y el empeño que pone para estos aprendizajes, para adquirir los conocimientos básicos. Otra de las estrategias son los valores, ¿cierto? Que inculcan los núcleos familiares y de las universidades, también de los trabajos. Creo que muchos de esos valores que uno aprende a lo largo del tiempo son estrategias que después uno se vuelven aplicables en los campos estudiantiles y en la vida en general. Otra estrategia es la visualización de las metas, o sea, en que a dónde quieres llegar cada persona. Y otra estrategia es la interacción. Es bastante importante desarrollar programas, digamos, de interacción, de conocimiento de las personas, de relacionamiento público, que es bastante importante pues, para darse a conocer. Este método también del aprendizaje pues desarrolla aptitudes en las personas, lo que hablábamos, es como unos desarrollos de valores, pero son aptitudes, son cualidades que tienen las personas para desarrollar lo que han aprendido. Pues obviamente desarrolla nuevos conocimientos, expande la información que ya hemos tenido en algún momento, pero nos ayuda a adquirir otros conocimientos acerca de varios temas en los cuales tenemos o podamos que no tengamos, digamos, como que mucho feeling, pero de todas maneras al menos adquirimos el conocimiento respecto de esa información. Porque a veces es, aunque a uno no le guste un tema, pues es importante, digamos, también tener conocimiento del mismo por si en algún momento uno quiere llegar a cuestionarlo. Y lo otro que desarrolla pues también es la personalidad, que al adquirir esos nuevos conocimientos y esas actitudes, pues ya la personalidad cambia porque digamos uno ya tiene más conocimiento de causa, por lo cual es más fácil interactuar con las personas. Dentro del mismo proceso de aprendizaje vemos la optimización de varios mecanismos, digamos, dentro del ser humano. El primero de ellos es la memoria, ¿cierto? Ayuda bastante a memorizar, a desarrollar el proceso, digamos, a corto y largo plazo de la memoria. El saber hacer, es decir, el hecho de que vos lo aprendas se hace también para que lo puedas implementar, sea en tu vida diaria, en la cotidianidad o en el trabajo, y obviamente pues optimiza el tema de la educación.
que es lo más importante y es, digamos, por lo que, entre comillas, estamos en la universidad, ¿cierto? De que podamos adquirir un nivel de educación superior. Eh, ¿Cómo se aprende? ¿Cuáles son los mecanismos o por qué se debe aprender? Uno de ellos es hablar de que no solamente se trata de memorizar. Hablábamos anteriormente pues que la memoria obviamente se optimiza en este caso durante el periodo de aprendizaje, pero no se trata solamente de memorizar, sino también de comprender la información que estamos leyendo y de analizarla, es decir, de generarle una aplicabilidad. El otro es relacionar situaciones y visibilizar posibles aplicaciones en el entorno, ¿cierto? En el caso mío, por ejemplo, pues yo trabajo para una empresa que es un coworking y muchos de los casos en clase, no solamente de esta, sino también de las anteriores, pues uno trata como de aplicarlas a la situación diaria y en la cotidianidad del trabajo, ¿cierto? Ver de qué manera, cuáles son las posibles aplicaciones que yo puedo tener de ese conocimiento en mi trabajo para que ya pueda uno como que decidir que lo sé hacer y poderlo aplicar a futuro. Y lo otro es preguntar cuántas veces sea necesario. O sea, no hay pregunta tonta, como se dice. Es importante que si uno no tiene conocimiento o destreza por X o Y, digamos, artículo o de un tema en general, pues si no lo entiende, lo importante es preguntar. Las características del aprendizaje, como lo hablábamos antes, es visualizar los casos, tratar de llevarlos, digamos, a un ejemplo, ejemplificarlos dentro de la vida cotidiana, simplificar, ¿cierto? Es muy importante llevarlo siempre al mínimo, tratar de simplificar, de actuar y ser positivo. Esta última la tomo muy en cuenta porque, digamos, todos tenemos situaciones de estrés, situaciones que a veces no son tan gratas, se pueden ser en nuestras casas, pueden ser en los lugares de trabajo, en el mismo lugar de estudio, pero siempre hay que tratar de buscar el positivismo, de buscar de que se está tratando de conseguir un objetivo y bueno, lo hacemos por este medio. Por último, lo que hemos aprendido, o al menos pues lo que yo quiero hacer como hincapié, son en dos temas de los aprendizajes obtenidos. Uno de ellos, y pues no sé si ponerlo como en orden de importancia, es la historia. Soy muy apasionado por la historia, por la cultura general, por las civilizaciones antiguas y a lo largo del curso pues hemos visto varios ejemplos de aplicabilidad, ¿cierto? O de cómo fue el inicio, por ejemplo, de la administración en las épocas clásicas, como lo fue Egipto, Grecia, Roma, y el imperio mesopotámico. Entonces eso fue bastante interesante. Otro tema interesante de historia que pudimos ver fue el tema de los 100 empresarios antioqueños, donde pues encontramos ya algo un poco más, digamos, más cercano, más de aquí del sector de Colombia, de Antioquia, en el cual pues vimos cómo eran el inicio de varios empresarios y empresas que aún todavía persisten. Y por último, pues uno de los aprendizajes bastante importantes fue el de las 5 fuerzas de Porter, de ver de su aplicabilidad en el mercado actual, eh, de los clústeres también. Fue bastante importante, digamos, ver las oportunidades del mercado actual y local que se pueden ver con los clústeres que se habían implementado, básicamente, y en mi caso, por ejemplo, yo no había tenido nunca información acerca de estos tipos de servicios y pues bueno, se puede mirar allí, digamos, como una alternativa de negocio en algún momento en los cuales puede ser uno, si está tratando de emprender o generar algún convenio con alguna compañía, poderlo hacer con estos clústeres. Les agradezco mucho la atención y espero que pasen una buena noche. Hasta luego.